Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital 3.1 y el fanpage de UPAO TV. 5:38. Esto es UPAO Noticias. Vamos ahora a conversar sobre la reactivación económica. Sabemos que uno de los sectores más golpeados por esta crisis que ha generado la pandemia de la COVID-19 es el sector turismo. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara Regional de Turismo, Caretur, el señor Francisco San Martín, para que nos explique qué acciones están haciendo, qué estrategias están aplicando para reactivar, repito, el turismo, y también sobre que nos comente un importante evento internacional, es una conferencia denominada Turismo Religioso. Señor San Martín, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto de estar en su programa. Igualmente, nos resulta pues muy importante poder llegar al público, señor San Martín, acerca de cómo se está abordando esta problemática de la reactivación económica, especialmente en el sector turismo, que sabemos uno de los más golpeados por esta pandemia. Desde su despacho como presidente de Caretur, ¿qué acciones están tomando para este problema? Bueno, efectivamente, el turismo es sin duda el sector más golpeado de la economía, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? En el Perú se han perdido ya más de 1 millón de empleos en el sector turismo. Esto tiene que ver porque el turismo tiene que ver naturalmente con el conjunto de la economía, con el transporte, tiene que ver con las líneas de aviación, con los restaurantes, con hoteles, con los guías también, con la venta de artesanía, con la salud. Entonces, con las restricciones que actualmente hay, ¿no es cierto?, es muy difícil que el sector se pueda recuperar y además todavía continuamos en una zona de gran incertidumbre, ¿no es cierto? Mucho va a depender del éxito que tengamos en los próximos meses de la vacunación. En Europa, por ejemplo, tienen todavía serios problemas, han vuelto en algunos lugares como Italia, en mismo Alemania, a confinamientos estrictos, ¿no es cierto?, para no decir de los países más cercanos, como Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? También incluso Chile, que ha comenzado una campaña con mayor éxito de vacunación, sin embargo, también han tenido que cerrar, ¿no es cierto? Por el lado nuestro, hay, digamos, un programa del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Economía, ¿no? El programa Reactiva que conocemos, pero también hay otro programa. Hay un programa que se llama Turismo Emprende, que también da posibilidades a las empresas a participar en un concurso que es un fondo no reembolsable para pequeñas empresas. Yo quiero invitar a las empresas a participar en esta posibilidad. Sin embargo, las medidas, digamos, que el sector necesita son de carácter urgente porque estamos en cuidados intensivos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros reclamamos un trato muy similar al que se ha dado a la agroindustria, por ejemplo, en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, con programas especiales, tributarios, ¿no?, con inversiones millonarias en infraestructura, ¿no?, con unas leyes laborales también especiales, ¿no es cierto?, que continúan a lo largo de mucho tiempo. Nosotros creemos que para que el sector turismo pueda entrar en un proceso de reactivación que va a ser largo, no va a ser corto, ¿no es cierto?, requiere de medidas intensas del Estado, como se llevan a cabo en muchos otros países del mundo, ¿no? Esto exige, por ejemplo, una reducción en el IGB, esto exige también un cambio tributario en el impuesto a la renta, pero también en los créditos, ¿no? Es decir, créditos a más largo plazo con menos tasas de interés si queremos nosotros reactivar el turismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que comencemos a superar la crisis sanitaria, debemos tener un turismo, un aparato empresarial listo para entrar en la reactivación, ¿no? Si cuando comience a mejorar la situación sanitaria y no tenemos a las empresas listas o muchas empresas quebradas, ¿no?, entonces no vamos a poder nosotros reactivarnos. Esto es muy importante, ¿no? Por otro lado, hay que decir que las empresas de turismo, la mayor parte de empresas de turismo han invertido ya desde ahora en los protocolos sanitarios, ¿no es cierto? Si uno va a restaurantes, a hoteles,
en Huanchaco, por ejemplo, va a encontrar que tenemos un respeto estricto de las medidas sanitarias. De modo tal, y comenzó de esta manera una reactivación que se ha cortado nuevamente por Sí, las nuevas medidas que se han dado, ¿no? justo le Sí. iba a preguntar sobre eso, señor San Martín. ¿Cuál es su opinión a estas últimas medidas restrictivas que empezaron a partir del 15 de marzo hasta el 28, una semana más, de no acceder a las playas? ¿Cómo está impactando eso en la parte turística, sobre todo en los restaurantes que usted ha mencionado que han hecho inversiones con sus protocolos de bioseguridad y que esperaban pues recuperar poco a poco y ahora el público no puede acudir a las playas? Sí, mire, las playas no son el lugar, el mayor peligro de contagio, ¿no? Es una zona abierta, ¿no? De hecho, los expertos recomiendan espacios abiertos, claro que evitando aglomeraciones, evidentemente, ¿no es cierto? Eso creo que es importante mantener. Yo creo que es posible hacer una mixtura entre el control, ¿no? El control sanitario y la apertura paulatina, progresiva, respetando los protocolos sanitarios, como se ha estado haciendo en muchos lugares, ¿no es cierto? Ahora ha venido una medida más estricta, que es la medida de Semana Santa. La Semana Santa representa un espacio muy importante para el turismo. En algunos lugares casi el 30% de los ingresos anuales, ¿no es cierto? Hay un movimiento muy grande. Hoy día, evidentemente, no es posible hacerlo en esa dimensión, pero tampoco creo que hubiera sido necesario cerrar todo absolutamente, ¿no? Tenemos que hacer una mixtura entre las necesidades sanitarias, que son muy importantes, porque evidentemente la vida es lo primordial, pero también las medidas económicas. Hay que recordar que mucha gente, millones de gente, han perdido su puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y el turismo va a ser, como ya es en muchos lugares del mundo, el principal reactivador. Es el sector que más rápido se reactiva. En España, por ejemplo, gracias al proceso de vacunación en Inglaterra, ¿no? Ya comienzan a abrir los lugares donde los turistas ingleses, por ejemplo, en las playas, en Mallorca, van y se reactivan cumpliendo los procesos sanitarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer medidas inteligentes. Por un lado, medidas de largo plazo que sirvan para reactivar y transformar el turismo, pero por otro lado también medidas de mediano y corto plazo que permitan que las empresas salvaguarden y que las empresas puedan sobrevivir en esta difícil situación, ¿no? Perfecto. Ahora, ya para ir culminando la entrevista, señor San Martín, coméntenos sobre este importante evento que se está promoviendo, como es una conferencia internacional de turismo religioso. Sí, mire, el turismo que más rápido se va a reactivar es el turismo regional, ¿no es cierto? El turismo local, el turismo interregional también. Y un turismo fundamental acá es el turismo religioso. Miren, solamente a Otusco, ¿no? La Virgen de la Puerta, tiene cerca de 200.000 visitantes al año. La Cruz de Motupe tiene también muchísimos miles de turistas. En el Perú hay más de 150 lugares de peregrinación. Muchos de estos lugares requieren naturalmente mayores inversiones para mejorar las condiciones turísticas, los servicios, los restaurantes, los hoteles, los guiados, la infraestructura, etcétera, ¿no es cierto? Para convertirlo en un polo de desarrollo también. Y entonces, en esta conferencia esta conferencia internacional, vamos a mostrar cómo es que esto funciona en algunos países del mundo donde tienen un turismo religioso potente y desarrollado. Vamos a mostrar cómo funciona esto en la Virgen de Guadalajara, en México, ¿no es cierto? De Guadalupe, perdón. La Virgen de Guadalupe en México va a exponer el mismo embajador mexicano en el Perú. Vamos a poder tener la oportunidad de aprender de lo que sucede en Santiago de Compostela, en España, ¿no? También en Alemania, al sur de Alemania, la misma directora del turismo religioso de Alemania va a exponer, en Austria, y luego vamos a ver también cómo está funcionando actualmente en el Perú los casos de Otusco y en Motupe. Todo esto con la idea de aprender
cómo está funcionando allá, cómo es que se aplican las políticas, cómo es que se atienden a los turistas, cómo se han mejorado en los últimos años, de modo tal que esto se convierte en un motor de desarrollo turístico para las regiones. Esa es la idea. Esta conferencia a la que invito yo hoy día es el día jueves 25 a las 10 de la mañana a través del Facebook del Bicentenario de la Libertad. Y lo hacemos además en alianza con PROM Perú, con el Gobierno Regional de la Libertad y también con la Municipalidad de Otusco, ¿no? Sí. Para poder acceder a esta conferencia, ¿hay una preinscripción o cualquier persona puede ingresar libremente? Hay una preinscripción. Si uno entra al Facebook de CADETUR, La Libertad, va a encontrar una página donde poder preinscribirse para participar en la conferencia, sí. Muy bien, gracias señor Francisco San Martín entonces por informarnos sobre este importante evento que se está desarrollando, que se va a desarrollar el próximo jueves, esta semana, el jueves 25 de marzo, sobre turismo religioso, que nos va a poder nos va a informar de qué acciones o qué estrategias se utilizan en otras partes del mundo justamente para promover y desarrollar con gran éxito el turismo religioso en el mundo. Gracias, señor San Martín, por esta importante información y éxitos en esta iniciativa. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa, son ya las 5:50. Regresamos con más información en UPAO Noticias.